Buenas tardes. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu dirección, que cuando le digamos sí, nosotros podamos ir y hacer a lo que hemos dicho sí. Seguimos en nuestro mes de octubre con nuestra serie Historias para contar. Y la exposición de esta tarde se titula Lo que cambió mi vida. Lo que cambió mi vida, y ahí hay 3 puntos y usted puede ir llenando esos 3 aspectos en la medida que vamos avanzando en la exposición del texto. Pero cuando escuchamos lo que cambió mi vida, uno se encuentra diferentes cosas. Desde el extremo que uno ve en la televisión de la almohada ortopédica, que cambió la vida, ¿o no? Escuchamos el testimonio: esta almohada me permitió a mí dormir y ustedes no saben cómo cambió mi vida. Y nos podemos ir a una receta de cocina, a una dieta, a muchas cosas. Y escuchamos a las personas lo que cambió mi vida. Y se relata y se dice lo que cambió mi vida. Pero en esta tarde vamos a mirar realmente a una persona, a un hombre que cuenta su historia y nos cuenta lo que cambió su vida, lo que lo cambió realmente. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Para unos conocidos como Saulo y para otros como el apóstol Pablo. Aparece este relato 3 veces en este libro. Capítulo 9, donde Lucas va y escucha a otros y lo escribe. Pero capítulo 22 y capítulo 26 es el mismo Pablo el que cuenta su historia, el que cuenta lo que sucedió, lo que pasó en su vida. Cuando aparece 3 veces es que es importante. Y yo les animo que en su casa ustedes puedan leer capítulo 9, 22 y 26. En esta tarde nosotros vamos a centrarnos en el capítulo 26, pero es importante que está en esos 3 lugares porque en cada uno tiene diferentes detalles. Sí, Lucas, el escritor, va enriqueciendo en la medida que va escribiendo. Y es un ejemplo de cómo contar nuestra historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y yo quiero animarles que ustedes puedan ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y como en toda historia, hay un antes, hay un evento de cambio y hay un después. Siempre ha surgido en cada uno de nosotros algunos momentos donde hay unos eventos y unos momentos de cambio. Para unos puede ser el nacimiento también de un hijo, un cambio de ciudad, algo que sucede y dice: esto cambió mi vida. Hechos capítulo 26, versículo 4, vamos a empezar a mirar el antes de este hombre, pero puede ser un antes de una mujer, puede ser un antes de un joven. Joven, tú que estás allá arriba o aquí abajo. Capítulo 4, versículo 26 de Hechos dice: todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Estaba hablando Pablo, pero estaba contando su historia cuando se llamaba Saulo. Él está contando su historia y está dando su testimonio. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. La historia aquí que está contando Pablo comienza desde su niñez. Dice: ustedes saben y me conocen desde niño, desde mi edad temprana. Y yo quiero que cada uno de ustedes pueda ir hacia atrás en su historia. La historia que cada uno de nosotros tenemos no comienza hace 5 años, hace 10 años, no sé la edad que tú tengas. Tu historia comienza desde tu niñez. Ahí es donde Lucas
ubica a Pablo, pero Pablo contando él mismo un lugar donde vivía en Jerusalén, su edad temprana. Pensemos que era el templo donde tenía que ir Pablo a ser instruido, a ser educado. Y dice ahí que fue educado en lo más estricto, fariseo de fariseos. Él tenía que cumplir lo más mínimo, tenía que ser exigente en lo que él estaba aprendiendo. Tenía que memorizarse la Torá de una manera profunda. Y él arranca diciendo, hay gente, hay testigos que saben cómo yo me comporté. Desde su niñez empieza la historia. Pasemos al versículo 9 del capítulo 26. Él sigue contando su historia. Y esta historia que está haciendo aquí es una defensa frente al rey Agripa. Lo habían llevado los judíos y querían matarlo, porque sus creencias, por lo que él tenía en su corazón, había cambiado totalmente a lo que la ley decía. Y su defensa es su mismo testimonio, lo que había sido su vida. Versículo 9 del 26. Pues bien, yo mismo estaba convencido que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Había unas convicciones tan profundas aquí en Pablo. Tenía algo tan arraigado en su corazón y él decía, yo mismo estaba convencido. Lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo hacía, yo pensaba que era lo correcto, que eso era lo que había que hacer, que no había otra cosa más. 10. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Empezamos a mirar el perfil de este hombre, tremendo perfil de él. Seguimos. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Tremendo perfil de este hombre. Una persona perseguidora, maltratadora, abusadora. Y el texto nos dice ahí que él tenía cartas de aprobación de las autoridades, de los sacerdotes. O sea que lo que hacía él básicamente era sustentarse en lo que hacía por el poder. Abusaba porque tenía poder. Maltrataba porque tenía el poder. Las estadísticas en nuestra nación de abuso y de maltrato han crecido de una manera extraordinaria. Al interior de las casas, al interior de los hogares, aún al interior de personas que asisten a la iglesia. Las estadísticas han aumentado porque aún se utiliza la misma escritura, esto, para abusar espiritualmente. La Biblia dice que tú tienes que hacer esto. Pablo o Saulo hacía eso. La ley le permitía a él abusar de las personas, maltratarlas. Este era el perfil de este hombre. A veces, cuando nosotros no estamos de acuerdo con la creencia de otro, ¿qué hacemos? Empezamos a perseguirlo, empezamos a maltratarlo. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que él piensa y no es igual a lo que nosotros pensamos, entramos en una persecución, de una o de otra manera. Yo me acuerdo cuando pequeño, yo conté hace 15 días cómo es mi historia, pero dentro de esa historia yo era un Saulito, chiquito. Había una señora que nos ayudaba a nosotros en el trabajo de la casa y ella estaba interna, pero tenía una niña que era de la misma edad que yo tenía, 9, 8 años. Y yo pude identificar unos años más tarde qué era lo que yo hacía. Lo que yo hacía era perseguir a Liz, se llamaba Liz.
Porque cada vez que ella iba y sacaba algo de la nevera, yo decía, ¿y quién le dio permiso de sacar eso? Cada vez que ella prendía el televisor, yo que apáguelo usted porque va a ver televisión. A cada momento yo estaba persiguiéndola y persiguiéndola y persiguiéndola. A veces nosotros desarrollamos este tipo de persecución, esa persecución que se menciona aquí de Pablo, por aquellas personas que no piensan igual que nosotros, por aquellas personas que tienen otras creencias. No, eso no es bíblico, le decimos. Eso no está en la Escritura. Eso era lo que se fundamentaba Pablo. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con aquel que persigue o con aquellos a los cuales él perseguía? Ese es el antes de este hombre. Un antes lleno de maldad, un antes lleno de perversidad, un antes lleno de persecución, un antes lleno de maltrato, un antes lleno de ofensas, un antes lleno de castigo, porque dice que hacía hasta lo último por castigar. Porque estas personas, los discípulos de Jesús, hicieran lo que él creía que debían hacer. En ese tiempo estar en la cárcel era lo peor. El sufrimiento que había allá adentro era muy profundo. ¿Cómo es tú antes? De pronto tú lo puedes escribir ahí. De pronto tú estarás diciendo, no, pero es que yo no soy como ese hombre. Yo no soy como él. ¿Cómo es nuestro antes? Y ese antes está marcado por un evento de cambio. Como un hombre duro, maltratador, abusador. ¿Cómo es que un hombre de este talante, de este perfil, lleno de odio, obsesivo, lleno de maldad, tiene un cambio? ¿Qué merecía esta persona? ¿Qué merecía Pablo con todo lo que hacía? En ese tiempo estaba la cárcel, en ese tiempo estaba matarlo. Podría ser ojo por ojo o diente por diente. Era lo que él se merecía. Pero sucedió algo en su vida de una manera extraordinaria. Sucedió un evento de cambio. Y en su historia él lo está narrando, él lo está contando. Él dice, yo era antes así, yo hacía esto. Otros se dieron cuenta que yo lo estaba haciendo. Pero algo sucedió en mi vida que la cambió. Algo extraordinario sucedió. Versículo 12 del capítulo 26. Él sigue contando su historia. Dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Lo que yo les decía, él tenía todo el respaldo del poder para hacer lo que hacía. Lo que hacía era injusto, pero él tenía el poder y tenía el aval de hacer lo equivocado. 13. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Este evento de cambio, ese evento que transformó a este hombre, está determinado por 3 elementos. El primero, y dice, vi una luz del cielo. Él está recordando ese evento cuando está narrándolo y está diciendo, vi una luz del cielo. Lo que sucedió era celestial, lo que sucedió era divino. No era algo humano, no era algo que estaba pasando en mi mente. Una luz del cielo vino. Y dice que esa luz del cielo lo envolvió, los envolvió. Es el mismo término que Lucas utiliza cuando dice, y está hablando de los pastores, cuando el ángel se presenta y los pastores dicen, y fuimos envueltos por una luz, por la misma presencia de Cristo. El cambio de este hombre comenzó con una manifestación y con una revelación divina del cielo.
No comenzó asistiendo a una iglesia. No comenzó leyendo la Biblia. Y no quiero decir que eso sea malo. Pero aquí este evento que transformó a este hombre fue algo divino, sobrenatural, que vino y tocó su corazón. Algo que viene de arriba. Nos dice también el texto que este hombre cayó al suelo. Aquel hombre obstinado, aquel hombre soberbio, duro, inclemente con otros, cae al suelo, es humillado, quebrantado, postrado. La misma presencia de Cristo lo lleva a postración. Ese es el evento de cambio que tuvo este hombre, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, una revelación de Cristo. Dice, cuando iba camino a Damasco, escribe ahí, ¿en qué lugar, en qué momento se te reveló Cristo Jesús? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Escríbalo. Cuando yo estaba preparando esta exposición, vino a mi mente calle 45, carrera 24. Allí había el lugar donde yo les conté que me compartieron de las 4 leyes espirituales. Cada vez que paso por ahí, me acuerdo. Me acuerdo del lugar. Me acuerdo de ese lugar. No, en cada momento en mi mente y en mi corazón. Calle 45, carrera 24, al lado del caño. Ahí estaba la casa donde nos reuníamos, donde nos compartían del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, las 4 leyes espirituales. Estás separado de Dios por tu pecado y tu maldad, pero Dios te ama. Y Cristo Jesús es el puente. Cristo Jesús es el que puede nuevamente restaurar tu relación con Dios. La historia que escribió Pablo dice, camino a Damasco, un lugar, un momento específico. Algo sucedió diferente, algo tocó el corazón de él, como algo debe tocar tu corazón, que fuiste tocado. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese lugar? De pronto no ha sucedido. De pronto has venido por años a la iglesia, pero no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. De pronto necesitas ir y postrarte delante de Cristo. Necesitas ir y reconocer. Hay otro elemento que leímos, la voz de Cristo. La voz de Cristo sigue hablando al día de hoy y nos habla. Y escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo. Me imagino esos términos de amor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y el diálogo no está ahí. Pero yo pienso que Jesús le dice, Saulo, ¿me persigues? ¿Me persigues por ser Dios y venir a la tierra y hacerme hombre? Saulo, ¿me persigues por sanar a muchos enfermos? ¿Me persigues por dar libertad espiritual a gente que está oprimida por el diablo? Saulo, ¿me persigues por convertir el agua en vino? Saulo, ¿me persigues porque fui crucificado en un madero? ¿Me persigues porque fueron clavadas mis manos y mis pies atravesadas? ¿Por eso me persigues? ¿Me persigues porque di la vida por los que creyeron en mí? Saulo, ¿me persigues porque resucité y me aparecí a los discípulos? ¿Por eso me persigues? Y me imagino que Saulo entró en shock cuando la respuesta es, soy Jesús al que tú persigues. Y me imagino que Pablo empezó en ese momento a hacer una película de lo que había sido su vida. Una película de recordar cuando él estaba al frente de Esteban y lo estaban apedreando. Y el mismo Esteban estaba diciendo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre al lado de Dios. Y me imagino a Pablo recordando eso.
Esteban estaba viendo a Cristo, al mismo que se me reveló. Y tal vez Pablo, cuando le dice, soy Jesús al que tú persigues, recordó ese momento en que estaban apedreando a Esteban y él decía, denle más duro, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Él empezó a recordar su antes. Empezó a recordar cuando metía a los discípulos de Jesús, a los que Jesús amaba, a ese que le estaba diciendo, yo soy Jesús al que tú persigues, metiéndolos presos, obsesionado con un celo tremendo. Pero también me imagino a Saulo diciendo, perdón, no sabía lo que hacía, perdóname Jesús, perdóname. Ese fue el momento que cambió la vida de él. Y así necesitamos nosotros, quebrantados, y decirle, Jesús, perdón. Ese es el momento de cambio que cada uno de nosotros necesitamos. Pero el día de hoy, ¿cómo se nos anima a cambiar la vida? ¿Se nos anima a través de una filosofía? ¿A través de un ejercicio intelectual? A través de muchas cosas busque el cambio. El cambio está en usted mismo. Cuando él escucha esa voz del cielo, es algo que viene de afuera, no puede ser de adentro. El corazón de Pablo fue tocado y cambiado. No había otra manera. Si nuestro corazón no es tocado y cambiado, nosotros podremos cambiar de conductas. De pronto podremos dejar de decir mentiras, dejar de robar, dejar de maltratar a otro. Pero eso es un puro esfuerzo humano. La gracia del Señor Jesucristo tocó a Pablo, tocó a este hombre de una manera sobrenatural. Cuando uno está preparando esta exposición, vienen muchas cosas a la mente. Y anoche le dije a mi hijo Felipe, Juan, vamos a mirar una película, porque se me vino a la mente. Y era la película, de pronto ustedes han escuchado de este hombre, Nicky Cruz. Corre, Nicky, corre. Un pandillero en Nueva York. Un pandillero que tenía el perfil de Pablo, asesino, que mataba. Y es interesante que en ese testimonio que él está dando, entró tantas veces a la cárcel y salía, entraba y salía, que un juez le dijo, mire, ¿sabe qué? Le voy a dar una última oportunidad. Vaya donde este psiquiatra. Y él fue. Y el psiquiatra le permitió hacer cierto tipo de cosas, pero Nicky volvió a caer en eso. Y el psiquiatra fue a la cárcel y dijo, ¿sabes qué, Nicky? Contigo no hay nada que hacer. Contigo no hay nada que hacer. Tú no puedes cambiar. Y se fue. A veces creemos que las personas no pueden cambiar, no pueden ser tocadas. Pero Dios sí lo puede hacer. Sucede todo este evento que cambia la vida de Pablo. Él lo narra. Él habla acerca de la luz, cómo se postra, cómo escucha la voz de Jesús y todo lo que sucede ahí. Y ahí inicia un después. Un después en la vida de Pablo. Capítulo 22, versículo 10 de Hechos de los Apóstoles. Yo les había dicho que está eso en 3 relatos, 9, 22. Cada texto enriquece de una manera única. Hechos capítulo 22, versículo 10. Sucede todo lo que él cuenta. ¿Por qué me persigues? Jesús le contesta. Los que estaban con él vieron la luz pero no escucharon
la voz y en el 10 él dice: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Le pregunté. Cuando nosotros tenemos un encuentro divino, celestial, lo único que queda decir es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Viene un después donde somos tocados. ¿Qué debo hacer? Y esa misma expresión se utiliza en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, cuando Pedro está en su discurso y lo escuchan los judíos y dice que compungidos de corazón, tocados por el mensaje, dicen: ¿qué debemos hacer? El apóstol Pedro enseguida les dice: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. Es la misma expresión. ¿Qué debemos hacer? Hemos hecho lo malo, he entendido que Cristo Jesús es el Mesías, el Señor. ¿Qué debo hacer? Un momento único, una expresión que denota obediencia, disposición, humildad. Toda la religiosidad que él tenía, porque leía la ley, leía la escritura, toda la religiosidad queda en nada. Se dio cuenta que estaba equivocado, que todo lo que tenía, le daba piso, le daba soporte, había quedado en nada. ¿Qué debo hacer? Y el mismo Cristo le dice: levántate, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. El mismo Jesús con su voz le dice qué es lo que tiene que hacer. Aquel hombre duro, rudo, orgulloso se vuelve humilde. De lobo a cordero, de religioso a ser discípulo de Cristo, de perseguidor a seguidor, de ser encarcelador a encarcelado, instrumento de muerte a instrumento de vida. El corazón de este hombre cambió de una manera radical. Solamente Cristo podrá cambiar nuestro corazón para que empiece un cambio en nuestra vida. Saulo fue llamado después Pablo. Y se nos dice también en los Hechos de los Apóstoles que él, después de lo que sucedió cuando Ananías ora por él, dice que sus ojos fueron abiertos. Era ciego espiritualmente y sus ojos son abiertos a mirar una dimensión de quién era Cristo. Y Ananías le dice: Pablo, sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu Santo. Era la manera como él necesitaba y podía vivir ese después. Hoy en día, si no es a través del Espíritu Santo de Dios, no podremos cambiar los hábitos, las costumbres, aquello que nos amarra, aquello que nos esclaviza. Es a través del Espíritu Santo que podemos vivir la vida. Pero también le dice algo más: bautízate. Cuando yo tengo un encuentro personal con Jesucristo, yo me bautizo. Dentro de 8 días vamos a tener bautismos. Si tú has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, dice que Pablo se bautizó. Él contó su historia. Ananías hizo eso por mí y me dijo que me bautizara. Y yo le hice caso a Ananías. Nos dice que después de eso también Pablo anunciaba el perdón de pecados y la justificación por medio de Cristo. Dice que él anunciaba las buenas nuevas de Jesús y su resurrección. Capítulo 19, versículo 8. De ser un perseguidor de Cristo, se vuelve un anunciador de Cristo, de las buenas nuevas, de la resurrección. Y dice que él se dedicó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, y a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Yo quiero que ustedes puedan, cuando empiecen a leer las cartas de Pablo, y es interesante que cuando él escribe, yo me imagino que él se remontaba a ese momento de Damasco. Los que están en Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué pensaría Pablo en ese momento que escribía eso? Allá en Damasco,
allá en el camino de Damasco. En Romanos dice, donde abundó el pecado, ¿sobreabundó qué? La gracia. Cuando él estaba escribiendo eso, ¿qué venía a su mente? Aquel encuentro, aquel momento que cambió su vida. Cuando escribe en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios para que nadie se gloríe, se regresa al camino de Damasco. Es increíble que todo lo que él escribe vaya. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Él pudo entender esto allá en Damasco, cuando una voz le dijo, soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Para terminar, Pablo encontró el propósito para su vida. El mismo Ananías le dijo, tú vas a ser testimonio. Y empezó a predicar, fundar iglesias, escribir cartas. Lo que cambió su vida fue la misericordia y la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Hemos visto un antes, hemos visto un momento de cambio y hemos visto un después. Al finalizar la película Anoche de Nicky Cruz tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. De ser pandillero, de ser hombre que mataba, pasa a ser predicador. De aquel que lo redimió, de aquel que lo salvó, de aquel que cambió su vida. Hasta el día de hoy da el testimonio de cómo fue su cambio. ¿Cómo está tu después? Un después que de pronto otros ven. Un después de la obra del Espíritu Santo en tu vida se evidencia. O de pronto tú no tienes un momento de cambio, no lo has tenido. Quiero animarte que en esta tarde tú puedas pensar en ese momento de cambio, o ir ahorita o en la noche y postrarte delante de Cristo Jesús, decirle perdón por lo que has hecho. Oremos. Señor, gracias en esta tarde porque nos enseña, Señor, que nuestras vidas tienen que tener un evento de cambio a través de Cristo Jesús. Y que hay un después. Vemos cómo Pablo convierte ese celo legalista en un amor por Cristo. Un amor por Cristo que lo llevaba a predicarlo, a vivirlo. Vemos que ese evento de cambio cambió su corazón, su forma de ver a los otros, su forma de ver, Señor, y también su forma de escribir fue tocada por este evento de cambio. Gracias por la obra redentora de Cristo Jesús. Gracias porque podemos experimentar el perdón, la gracia y la misericordia. Señor, permítenos escribir nuestra historia y seguir escribiéndola, de tu obrar en nuestras vidas de una manera sobrenatural y única. Señor, y que podamos, como Pablo, contar cómo fuimos antes, pero cómo Cristo Jesús intervino en nuestras vidas y nos cambió. Y lo que hace hoy y lo que seguirá haciendo. Te bendecimos, Señor, por tu palabra que trae cambio. En Cristo Jesús. Amén.